Buenas tardes, les habla el profesor Cristian Saravia y en esta oportunidad con la Academia Genosis vamos a empezar a trabajar clases virtuales debido a la coyuntura que tenemos en la actualidad por el coronavirus. Entonces, para comenzar vamos a hablar un poco de lo que es primero historia universal. Y vamos a hablar acerca de uno de los primeros temas que están establecidos en los prospectos ya sea de la Universidad Villarreal, San Marcos, Callao, Cantute, etcétera, ¿no? Y este tema de historia universal es la hominización, que es un tema que en algunas ocasiones ha venido en examen de admisión. Entonces vamos a comenzar con la hominización. Primero hay que definir qué cosa es la hominización. La hominización es el proceso de evolución del ser humano, el proceso de transformación de los homínidos hasta el hombre actual o el hombre moderno. Y todo este proceso de evolución de los homínidos se inició en el continente africano, en la región de África Oriental. Acá tenemos África, en esta región es la zona oriental de África, considerado ese espacio como la cuna de la civilización. ¿Por qué? Porque en ese lugar tenemos un valle famoso, conocido como el Valle del Rif. Y en este Valle del Rif se inicia el proceso de la evolución del hombre. Acá aparecieron los primeros homínidos, llamados, como se ve acá en la imagen, los Australopithecus. ¿Quiénes fueron los Australopithecus? Fueron los primeros homínidos que nacieron del Valle del Rif, aparecieron en esta geografía agreste y complicada hace más de 60 millones de años y empezaron ellos poco a poco a ir en proceso de evolución. Sobre los Australopithecus, una característica de los Australopithecus es que ellos se caracterizan por ser, en este caso, bípedos. Bípedos. ¿Qué significa eso? Ellos iniciaron el bipedismo en el mundo. O sea, ellos eran cuadrúpedos, se trasladaban en cuatro piernas acá, pero empiezan a ser bípedos para poder tener un mejor panorama acerca de la naturaleza y así poder encontrar mayor cantidad de alimento. De todos los Australopithecus bípedos que empezaron a salir del Valle del Rif, el más importante es considerado a Lucy. ¿Quién es Lucy? Lucy es considerada pues la madre de todos, ¿no? Es considerada la Eva científica o la madre de todos. Ella es la primera Australopithecus cuyo resto es importante encontrado acá en África Oriental y dio a entender que ellos ya eran bípedos, se trasladaban en dos piernas. Recuerda que los Australopithecus solo se encontraban en el continente africano. Ahora, luego de los Australopithecus sigue un género que es el llamado género Homo. El género Homo es considerado pues el género de los hombres propiamente dichos. Y tenemos tipo de Homo, tenemos el Homo habilis. El Homo habilis es considerado pues prácticamente como el primer hombre. ¿Por qué le llaman a él el primer hombre? Porque él es el que empieza a elaborar herramientas de piedra. Él es el que empieza a hacer el trabajo de las piedras. Talla las piedras, tallado de la piedra. Hay que recordar que la piedra es el elemento fundamental de los primeros hombres en la tierra para poder crear herramientas de lanza. Él empezó a trabajar la piedra, agarraba un bloque de piedra y empezó a sacarle cierto filo. Como el Homo habilis es el que empezó a trabajar la piedra, a eso se conoce en la historia universal como Pebble Culture. Si te preguntan en tu examen de admisión qué cosa es Pebble Culture, el inicio del tallado en la piedra. Ahora eso es en cuanto al Homo habilis. El siguiente tipo de Homo es el Homo erectus. El Homo erectus es conocido en la historia universal como el gran viajero. ¿Por qué le llaman el gran viajero? Porque el Homo erectus sale del continente africano, se retira de África y llega hasta la región de Asia. Como también otro grupo se irá por otro lado y llegará en el futuro al continente europeo. Por eso le llaman el gran viajero. Otro aporte importante del Homo erectus es que él empezó a utilizar el fuego. La pregunta es, ¿para qué le servía el fuego? Para varias cosas, para espantar animales feroces, para poder cocinar algo de su carne y también para abrigarse en épocas del frío. Era importante eso, ¿no? Ahora, luego del Homo erectus, muchos de Homo erectus se encontraron en la región de la India, en la región de China, como por ejemplo el Pithecanthropus erectus o el Sinanthropus pekinensis. Luego del Homo erectus sigue el Homo sapiens neandertal, o también llamado Homo neandertal. Un aporte de los Homo neandertal es que ellos cuando utilizan herramientas para cazar, ellos utilizan lanzas, ¿no? Ellos utilizan lanzas para hacer la caza de animales y también ellos desarrollan los entierros humanos o prácticas funerarias.
¿Qué significa eso? Que ellos empiezan a enterar a sus compañeros en la creencia de la vida después de la muerte. Por ejemplo, cuando ellos enterraban una persona que había muerto por cualquier motivo, ellos al costado de su cuerpo ponían una lanza que utilizaba cuando cazaba. Y también ponían algunos elementos personales con la creencia de que él va a tener la otra vida. Era la creencia en la vida después de la muerte. Entonces los Neandertal ya hacen entierros humanos o prácticas funerarias. Luego tienes al llamado Homo Cro-Magnon. El Homo Cro-Magnon se caracteriza porque él, para poder cazar, utiliza estos elementos, que es el llamado arco y la flecha. El arco y la flecha es el elemento fundamental para cazar animales en este periodo. Ahora, ellos también desarrollan tipo de arte. ¿Qué artes especiales tienen ellos? Por ejemplo, ellos tienen un arte que se le llama el arte rupestre. El arte rupestre también es conocido como el arte parietal. ¿Por qué se le llama así arte rupestre o parietal? Ellos utilizan las paredes de las cuevas para hacer representaciones de imágenes. Por ejemplo, imágenes de personas persiguiendo algunos animales, cazando animales. Eso se llamó arte rupestre o también llamado arte parietal. Ahora, hay que recordar que este arte rupestre o arte parietal se desarrolló principalmente en la zona de Europa. ¿En qué región de Europa? En la región de parte de lo que es España, ¿no? Por ejemplo, tenemos un lugar de España famoso llamado la Cueva de Altamira. En la Cueva de Altamira de España se observa bastante imágenes de arte rupestre. Es considerado el arte rupestre más famoso de la historia, conocido también como la Capilla Sixtina del Paleolítico. Luego tenemos otro tipo de arte, aparte del arte rupestre. Tenemos el llamado arte mobiliar. Lo que está acá presente es el arte mobiliar. ¿Qué significa el arte mobiliar? Es un arte que hacía el hombre de Cro-Magnon que le permitía trasladar objetos de un lugar a otro lugar. Y acá tenemos ese tipo de trabajo. Estas son las llamadas Venus. Ellos le llaman las Venus. Las Venus paleolíticas. O esta Venus, que es una estatuilla de una mujer. Si nos percatamos, el rostro no se observa mucho y las extremidades tampoco. Las Venus paleolíticas de esta época más resaltaban partes de la reproducción de la mujer, porque era un culto a la fertilidad. Y hay muchas estatuillas de barro. Esta estatuilla, una mujer un poquito de contextura gruesa y robusta, es la más famosa. Le llaman la Venus de Willendorf. Entonces vamos a poner acá, ¿por qué es importante esta Venus de Willendorf? Porque es considerada la Venus de la época del Paleolítico, que es la más importante, ¿no? Y vamos a hablar justamente de eso, ¿no? Del Paleolítico. Entonces todo esto, este tipo de arte, ¿hacía qué tipo de hombre? El Cro-Magnon. Entonces, en resumen, hasta lo que hemos explicado, vamos a ver lo siguiente. Primero, hominización, proceso de evolución del ser humano que se inicia en África Oriental, considerado como la cuna de la civilización, en esta región llamado el Valle del Rift. Ahora, el proceso de evolución se inició con los Australopithecus, que fueron los primeros bípedos. Importante acá Lucy. Recuerda que Lucy es considerada la Eva científica o la madre de todos. Característica de Lucy, que es llamada así esta Australopithecus, era bípeda. Luego tienes a los géneros Homo, ¿verdad? El Homo habilis es considerado el primer hombre, es el que ya empieza a trabajar la piedra, se hace el tallado en piedra, inicia lo que es la Pebble Culture. ¿Qué cosa es la Pebble Culture? Es el inicio del trabajo en qué material, en la piedra. Luego tienes el Homo erectus, considerado el gran viajero. Se encontró Homo erectus en qué región, en la India, y también se encontró en China, ¿no? El Sinanthropus pekinensis o el Pithecanthropus erectus. El erectus ya utiliza el fuego. Luego tienes el Neandertal, el que elabora lanzas para cazar animales y hace entierros, prácticas funerarias, por la creencia en la vida después de la muerte. Luego tienes el hombre Cro-Magnon, él hace el arco y la flecha para poder cazar mejor. Él ya tiene otro tipo de arte, tiene el arte rupestre, pinturas en las paredes de las cuevas. Recuerda que el arte rupestre más famoso es la pintura de Altamira en España, considerado la Capilla Sixtina del Paleolítico. Y también tenemos el arte mobiliar, que son las Venus paleolíticas. Tienes acá la Venus de Willendorf, que es una estatuilla encontrada en Austria, donde se representa el culto a la reproducción y a la fecundidad. Ahora, muy aparte de esta, que es la hominización, vamos a hablar acerca ahora de lo que es la comunidad primitiva, que también es otro tema importante. La comunidad primitiva también se le llama prehistoria. Y en esta época inicial, acá se da una lucha, una contradicción. ¿Entre quién? Entre el hombre y la naturaleza. Desde que el hombre aparece en la tierra,
buscó muchas formas de poder controlar la naturaleza, adaptarse, porque la geografía de la Tierra era complicada. El hombre tuvo que aprender a cultivar, cruzar ríos, vivir en montañas, enfrentarse a animales. Entonces, esa lucha entre el hombre con toda la naturaleza hizo que él pueda conocer un poco más, buscó dominar la naturaleza. Entonces, esa es una contradicción, una lucha que se dio en la primera etapa del mundo llamado la comunidad primitiva. La comunidad primitiva, o también llamada prehistoria, tiene tres etapas o momentos. La primera etapa se llama el Paleolítico. La segunda etapa se llama el periodo Mesolítico. La última etapa se llama el periodo Neo. Entonces tenemos tres periodos: Paleolítico, Mesolítico y Neolítico. ¿Ok? Ahora, en cada etapa o periodo de la historia, Paleolítico significa la piedra tallada o la piedra antigua. Recuerda que la palabra paleo es antiguo. Meso es medio, es la piedra que estaba en el medio. La palabra neo es nuevo. ¿Qué significa neolítico? Es la piedra que estaba más tallada, más pulida. Ahora, en cada periodo hubo un cambio climático. Por ejemplo, durante el periodo paleolítico, acá tenemos un periodo de que es la era del hielo, considerado también en esta época como el Pleistoceno. Durante el paleolítico, en la historia universal, la Tierra estaba cubierta de capas de hielo, llamado ese periodo Pleistoceno. Ahora, el siguiente periodo, que es el Mesolítico, para dar al siguiente Neolítico, acá algo está iniciando en el mundo. Un proceso conocido como el Holoceno. Si te preguntan en tu examen, ¿qué es el Holoceno? Es la época en la cual la Tierra está empezando a calentarse. Eso generó muchas consecuencias. Por ejemplo, los animales que eran del Pleistoceno van a desaparecer, se van a extinguir. Van a surgir nuevas especies. La Tierra va a ser un poco más cálida y va a permitir el cultivo de las plantas. Ahora, vamos a comenzar con la primera etapa, el periodo paleolítico. El periodo paleolítico se caracteriza porque es el periodo más largo, o en este caso, el más duradero de todos los tres periodos. También el periodo paleolítico es importante porque en este periodo se inició lo que es la evolución del ser humano. Acá se dio el proceso de la evolución, también llamado proceso de la hominización. Ahora, el paleolítico tiene tres etapas o periodos. ¿Cuáles son? Paleolítico inferior, Paleolítico medio y Paleolítico superior. En el Paleolítico inferior, acá vamos a ver que surge, por ejemplo, el Homo habilis. Acá vamos a ubicar al famoso Homo habilis. ¿Por qué era importante el Homo habilis? Porque es el que empezó a elaborar herramientas, ¿verdad? Luego tenemos acá también al famoso Homo erectus. El Homo erectus es importante porque su nombre lo dice, ¿no? Era erecto, tenía una posición más erguida, utilizaba el fuego y es el gran viajero. Acá en el Paleolítico medio tenemos a quién? Acá tenemos al Homo neandertal, conocido también como el hombre de Homo sapiens neandertal. Recuerda que una característica de él es que este señor yace en entierros, ¿verdad? Prácticas funerarias. Y en el Paleolítico superior tenemos acá quién? Al hombre de Cro-Magnon. El hombre de Cro-Magnon es considerado el Homo sapiens Cro-Magnon o el Homo sapiens sapiens. Él es considerado el hombre moderno, él es considerado el hombre actual. Entonces, en resumen acá, durante la comunidad primitiva, ¿entre quién se dio una contradicción? Entre el hombre y la naturaleza. ¿El primer periodo cuál es? Paleolítico, Mesolítico, Neolítico. De los tres, ¿cuál es el periodo más largo y duradero? El Paleolítico. Y tiene tres fases: inferior, medio y superior. Y acá se dio la evolución durante esos tres periodos. Ahora, vamos a hablar acerca de las características de ese Paleolítico. ¿Cómo era el hombre de esa época? Sus características. Por ejemplo, dentro de las características económicas, esos primeros hombres que se organizaban paraban en grupos denominados bandas. Estas bandas que estaban en esta época, hay que recordar que desarrollaban una economía de tipo depredatoria. Eran depredadores. ¿Qué significa que eran depredadores? Significaba que ellos consumían todo lo que encontraban en la naturaleza. Todo lo que encontraban lo consumían. Depredaban, hacían una economía parasitaria o de subsistencia. Por ejemplo, ellos hacían la actividad de la caza. Hacían la caza, hacían la recolección, hacían la actividad de la pesca, hacían el marisqueo. Son muchas actividades depredatorias. El varón hacía la caza por la fuerza que tenía, la mujer recolectaba. Porque la mujer se caracteriza pues por ser selectiva, ¿verdad? La mujer discrimina bastante hasta ahora. Muy bien. Ahora, en lo social, ¿cómo es la característica social? Acá surge la primera organización
de la población en el mundo, la primera organización social. ¿Y cuál fue esa? Ya está en la parte superior, las bandas. La banda fue la primera organización social de la historia. Eran grupos de personas entre 20 o 25 como promedio. Estas bandas que pasaban en el mundo eran nómades. ¿Qué significaba? Que se caracterizaban por ser nómades. Significaba que viajaban siempre de un lugar a otro. O sea, su traslado era constante. ¿Y por qué era constante su traslado? Bueno, era constante su traslado porque su comida se acababa rápido. Esa es una característica importante. Y recuerda que estos señores vivían en cuevas. ¿Por qué vivían en cuevas? Porque recuerda que buscaban protegerse del frío durante la era del hielo, protegerse también de animales durante la era del hielo. Ahora, unas características culturales es algo que ya hemos mencionado. Los hombres de esta época, ¿qué hacían con sus compañeros que ya fallecían? Los enterraban, ¿verdad? Hacían entierros humanos o prácticas funerarias. Y también ellos recuerda que hacían arte. En esta época estás haciendo el arte. Dos tipos de arte que ya mencioné. Acá se hacía el arte rupestre, que es pinturas en las cuevas para representar escenas de la vida como la casa, y tienes el arte mobiliar, que era hacer estatuillas de damas para representar el culto a la fertilidad o reproducción. Muy bien, entonces las características del periodo paleolítico que preguntan generalmente en un examen de admisión. Ahora, el mesolítico es la siguiente etapa. Como ya lo habíamos mencionado, en la parte anterior tenemos tres etapas, ¿no? Paleolítico, mesolítico y neolítico. Ahora vamos a hablar del periodo llamado el Mesolítico. Características principales del Mesolítico. Bueno, durante la época del Mesolítico vamos a ver que hay una crisis de la actividad de la casa. Crisis de la casa. ¿Por qué la casa entra en crisis? Eso es lo que podríamos preguntarnos, ¿no? ¿Por qué? Porque acá el clima está cambiando. En esta época la era del hielo se va. Se viene el calentamiento. Y eso genera que muchos animales que eran de la era del hielo se van a extinguir, van a desaparecer. Y aparecen nuevos animales. Eso genera también que acá se crea una nueva actividad que se llama la horticultura. ¿Qué cosa es la horticultura? Es la domesticación de plantas, es el inicio de cultivo de las plantas. Y eso lo hicieron las mujeres, porque ellas observaban y aprendieron eso, esa actividad. ¿Okay? Ahora, también acá, durante esta época, vamos a ver lo siguiente. Acá, como hay animales más pequeños, se desarrolla un tipo de industria de manera particular. Acá se hizo una industria que se llama industria de la piedra microlítica o industria microlítica. ¿Qué significa industria microlítica? Significa que acá los hombres empezaron a crear herramientas de piedra, pero más pequeñas. ¿Por qué? Porque habían animales pequeños, habían especies más pequeñas y era necesario crear herramientas de piedra acorde a ese tamaño. Entonces, esta es la época del trance. Acá se menciona que la horticultura, que es el inicio del cultivo de las plantas, fue algo desarrollado gracias al papel de la mujer. Es por eso que se considera que acá se dio un matriarcado. ¿Y qué es el matriarcado en la historia universal? Es considerado la época en la cual, al parecer, la mujer tenía mucha importancia en la sociedad porque ella es la que conocía el ciclo biológico de las plantas y ella dominaba cierta cantidad de excedente o alimento. Entonces se le dio la importancia de vida por parte de los varones a las mujeres. No significa que el matriarcado sea el gobierno de las mujeres, eso no se dio. Eso sería algo utópico o ilusorio, ¿no? En realidad acá es una época de importancia de la mujer. Ahora tenemos la siguiente etapa, que es el neolítico, que es la última, ¿no? La última etapa de piedra. Neolítico. Bueno, ¿qué podemos hablar del neolítico? El neolítico, recuerda que la palabra neo significaba nuevo, es la piedra nueva, porque la palabra lítico, ¿qué cosa era? Piedra, es la piedra nueva. También se puede llamar a esto la época de la piedra pulida, la piedra trabajada, la piedra muy tallada. La característica económica del neolítico es que acá desarrollamos una economía de tipo productiva. Los hombres de la tierra hacen una economía de producción. ¿Qué significa eso? Que ahora los hombres desarrollan la agricultura, ya saben cultivar. Los hombres de la tierra desarrollan la ganadería, ya crían animales a gran escala. La agricultura y la ganadería se da con fuerza en esta época. ¿Y esto qué ocasiona? Que surge el excedente productivo. Acá sobra la comida, excede la comida. Por eso esto va a generar una revolución en el mundo, porque excede el alimento. Y eso se llamó en la historia la revolución agrícola o también llamada la revolución neolítica. ¿Qué es la revolución neolítica? Es la primera revolución de la historia universal. ¿Por qué se dio?
porque excede comida sobre el alimento. Y como sobre el alimento, esto genera pues que la sociedad va a cambiar de manera radical. Por ejemplo, ¿cómo cambió? En lo social. Acá aparece una organización más compleja. Aparecen las tribus en la historia universal. Las tribus era el conjunto, la aglomeración de bandas. Estas tribus se caracterizan por ser ahora poblaciones sedentarias. Ya no son errantes, ya no son nómades. Ahora son sedentarios. ¿Qué significa? Que estos hombres de esta época se establecen en un lugar fijo para poder vivir. Y ya no están viajando de un punto a otro punto. Son sólidos, fijos en un solo lugar. ¿Ok? Entonces es una característica de ellos. Ahora, en lo cultural, ¿cómo es la cultura de esta época? Bueno, pues vamos a ver acá lo cultural. Durante el periodo neolítico, ellos están empezando a crear viviendas en base a madera. ¿Cómo se llama eso? A eso se le llaman los palafitos. Si nos preguntamos qué son los palafitos, bueno, son edificaciones de madera que utilizaban los hombres de esta época. Es parte de una arquitectura, un estilo arquitectónico. Otro estilo arquitectónico es el arte megalítico. La palabra mega es grande, lítico es piedra. Eso significa que acá los hombres hacen arte en piedras grandes. Y acá tenemos distintos tipos de trabajo de piedras grandes. Por ejemplo, tenemos bloques de piedra puestos de esta forma, a los cuales se les llamaba los menhires. Si te preguntan, ¿qué son los menhires? Eran bloques de piedra puestos de manera vertical para tratar de representar cierto estilo arquitectónico. Eso le llamaron menhires. Otro tipo de construcción tenemos acá los dolmens. ¿Qué eran los dolmens? Eran piedras sobrepuestas encima de otra para formar algo similar a lo que sería como una mesa. Otro estilo de arquitectura, quizá con un fin religioso. Y otro tipo de construcción tenemos acá los llamados cromlechs. ¿Y cuál es la característica de los cromlechs? Que eran piedras establecidas de manera circular, con una especie de mesas, quizá con una intención religiosa o astronómica. Hay un lugar famoso en Inglaterra donde se encuentra este tipo de arquitectura, con bloques grandes de piedra. ¿Y cómo se llama ese lugar? Ese lugar se llama Stonehenge. Stonehenge es considerado el principal centro astronómico de la edad de piedra, o en este caso el neolítico. Este lugar es un centro astronómico que posiblemente era un observatorio para los hombres del periodo neolítico. Se llama este estilo de arquitectura los cromlechs. Es famoso en Inglaterra el Stonehenge. Ahora, si decimos que en el neolítico se inició lo que es la producción, la agricultura y la ganadería, la pregunta es, ¿en qué lugar del mundo se inició todo eso? ¿En qué lugar del mundo apareció por primera vez la agricultura? Apareció por primera vez la ganadería y los hombres empezaron a producir. Y eso lo vamos a ver acá, en este mapa. A ver, acá tenemos un mapa de una región del mundo que se llama el Cercano Oriente. Es decir, a ver, vamos a hacer una división un poco. Esta región que está por acá, de esta línea para la izquierda, esto acá es un continente que empieza con A. ¿Cuál es ese continente? África, ¿ok? De esta línea para la parte superior es otro continente. ¿Cómo se llama ese continente que está por acá? Asia, ¿ok? Entonces, este es África, este es parte de Asia y esto de acá es el mar. Este es un mar, este es un mar, todo esto de acá es un mar, es el mar Mediterráneo, ¿ya? África, Asia y por acá está el mar Mediterráneo. Ahora, en esta zona de África hay un río muy famoso. Acá está. Es el río Nilo, que desemboca en el Mediterráneo, o el delta, ¿no? Es el río Nilo. En esta zona de Asia, por acá, hay dos ríos, el Tigris y el Éufrates. Ahora, estos ríos que están acá en la imagen son los ríos más importantes de esta zona del mundo. ¿Por qué? Porque en esos ríos se van a establecer pueblos en la antigüedad, van a aprovechar el agua y van a empezar a cultivar, hacer la agricultura y hacer la ganadería. Para hacer la agricultura es necesario tener tierra fértil. Y la tierra fértil se encuentra siempre al costado del río en un valle. Es por eso que acá, por ejemplo, a orillas del río Nilo, este valle va a ser propicio para poder hacer cultivo. Además, en el río Nilo todo era atravesado por un limo, que era una especie de barro seco que hacía más fértil la tierra. Y gracias a eso, en este lugar, a orillas del río Nilo,
se desarrolla una civilización muy antigua, importante en esta época. ¿Qué civilización va a aparecer acá? Acá va a aparecer la civilización de Egipto, a orillas del río Nilo. Muy bien, y en el otro lado, en Asia, mencionábamos que teníamos dos ríos, el Tigris y el Éufrates. Entre el Tigris y el Éufrates, este espacio de la tierra, lógicamente, es muy fértil. En ese lugar se desarrolló otra civilización de Asia. ¿Qué civilización? Bueno, la civilización que se llama Mesopotamia. Acá aparece la cultura de Mesopotamia. Es una civilización muy importante en esta región de Asia. Actualmente es un país. Se llama el país de Irak. Entonces, entre el río Nilo, donde estuvo Egipto, y el río Tigris y Éufrates, donde estuvo Mesopotamia, tenemos Egipto, Mesopotamia, las civilizaciones más antiguas del mundo. Y justo si nosotros unimos esos dos lugares, esas zonas, acá mira, desde la zona del río Nilo hasta la zona de Tigris y el Éufrates, vamos a hacer una unión y se va a formar casi en ese espacio una media luna. De manera imaginaria se forma una media luna. Entonces, esta media luna, de manera imaginaria, este espacio, es el lugar del mundo donde por primera vez surgió la agricultura, la ganadería, o sea, la civilización, porque eso implica ser civilizado. Entonces vamos a recordar, ¿qué es la media luna fértil? Porque así se va a llamar a todo ese espacio. ¿Qué es la media luna fértil? Es el espacio del mundo donde se inició la producción, la agricultura y la ganadería, o sea, las civilizaciones en la media luna fértil. ¿Ok? Y cuando el hombre del mundo empezó a hacer esto, a producir, a tener más comida, ¿cuáles son las grandes consecuencias de todo esto? Porque todo esto es la revolución prácticamente. ¿Cuáles son las consecuencias? Bueno, una de las consecuencias es que acá van a aparecer clases sociales. Es decir, el mundo se va a dividir. Ahora van a aparecer pobres y ricos. Clase dominante, clase dominada. Otra consecuencia es que acá los primeros gobernantes del mundo, ¿quiénes van a ser? Van a ser sacerdotes. Personas que supuestamente tienen contacto con los dioses, tienen contacto con la naturaleza, se comunican y van a controlar la producción. Y debido a que ahora el hombre de la tierra tiene un lugar fijo para vivir, va a tener que construir una vivienda más sólida. Y van a aparecer bastantes ciudades en el mundo. Y eso va a generar otra revolución. A eso se va a llamar la revolución urbana. Por eso si te preguntan, amigo, en tu examen de admisión, ¿qué es la revolución urbana? Es el proceso de expansión y la edificación de ciudades para poder establecerse en un lugar muy fijo. Entonces, todas son las consecuencias de lo que va a ser la primera revolución, que es la revolución neolítica. ¿Y qué era la media luna fértil para repasar? Es el espacio de la tierra donde nace la agricultura, la ganadería y las civilizaciones. Muy bien, entonces con esto estaríamos explicando parte de lo que es el primer tema de historia universal, que es la comunidad primitiva y el proceso de la hominización.